Iván, por estar con nosotros hoy aquí en la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Motril. Vamos a dar comienzo a este webinar que lleva por nombre Posicionamiento en chats de inteligencia artificial. Aprende sobre Geo. Como bien sabéis, las oficinas de la PYME están cofinanciadas por el Fondo FEDER y el Ministerio de Hacienda con la colaboración de Cámara España y tienen como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos. Desde el 2022, la Cámara de Comercio de Motril alberga una oficina Acelera Pyme para apoyar, activar y dinamizar el tejido empresarial de la ciudad de Motril. Como decimos, la jornada que hoy nos ocupa lleva por nombre Posicionamiento en chats de inteligencia artificial. Aprende sobre Geo. El panorama de las búsquedas en Internet está cambiando. Los usuarios ya no solo consultan listados en buscadores, sino que preguntan a los asistentes de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha convertido ya en nuestro día a día. Una información que ofrece una actualización del SEO tradicional para seguir trabajando en nuestro posicionamiento, pero en este caso para los asistentes de la IA. Hablaremos sobre qué información necesitan y cómo podemos trabajarla. Una charla que va a estar a cargo de Nicolás Millán, socio fundador de Aumenta Digital Marketing, associate de Meta y certificado oficial en Google Ads y Analytics. Ha impartido formación en diferentes másteres como Executive Master of Business Administration del Colegio de Economistas de Granada, de Publicidad y Marketing en la área digital en la ESCO, la Escuela Superior de Comunicación de Granada, Marketing, Comercio Electrónico y Redes Sociales de la Cámara de Comercio de Granada, entre otros. Es arquitecto, nació en Córdoba y reside en Granada desde el 2000 y Nicolás es certificado oficial en Google Ads y Google Analytics desde 2014. Ha trabajado como formador en más de 200 cursos, tanto presenciales como online, en materias de diseño, marketing y publicidad para empresas e instituciones como la Fundación Incide, Fundecor de la Universidad de Córdoba y distintos ayuntamientos. Para nosotros es todo un placer tener a Nicolás con nosotros aquí esta mañana. Sin más, pues le damos paso. Nicolás, todo tuyo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la presentación. No hacía falta tanto texto, pero yo encantado de estar con vosotros, de compartir, de volver a estar, porque ya hemos estado en otras ocasiones, y de adentrarnos de nuevo en un mundo tan apasionante como la inteligencia artificial. Creo que esto es bueno y os doy la enhorabuena a todos los que estáis aquí presentes, porque creo que hay que estar, pues al orden del día de todos los cambios que se van produciendo. Tened en cuenta que esto es algo que, por ejemplo, este taller está actualizado hasta esta misma mañana, porque es que hay que estar permanentemente revisando todo, porque se producen estrenos nuevos de funciones nuevas, programas nuevos, modelos que cambian pues todo el contexto y todo lo que hay. Entonces es importante que estemos un poco a escuchar todo lo que se va produciendo. Bueno, y quiero confirmar que estáis viendo conmigo la pantalla, ya he pasado de la portada y estoy en el índice, ¿me confirmáis? ¿Sí? Lo vemos, lo vemos. Sí, perfecto, me alegro. Por cierto, tengo el chat por aquí abierto. Me encanta resolver dudas sobre la marcha. Tanto podemos hacer al final, turno de preguntas y respuestas, pero si queréis interrumpirme en cualquier momento, pues yo encantado también de que así se haga. Bueno, un pequeño resumen de lo que vamos a hablar a lo largo de hora y media aproximadamente. Quiero que hablemos, por un lado, de los cambios en la forma de búsqueda, cómo hemos evolucionado del buscador tradicional al chat, cómo esto está cambiando también la forma de generar visibilidad en las empresas. Quiero que entendamos, por supuesto, los factores que están influyendo en que un chat de inteligencia artificial nos cite, como puede ser la autoridad digital, las fuentes de datos, el contenido, en general, todas las referencias que pueden encontrar estos chats cuando buscan información sobre nuestra empresa. Hablaremos cómo las citas es algo que tiene mucha presencia en el posicionamiento tradicional, pero lo sigue teniendo para los chats de inteligencia artificial. Hablaremos de datos estructurados, que esto es una cosa un poco que ahora mismo puede que no suene a nada, pero entenderéis que es una forma de adaptar el contenido al formato demandado por los programas. Es bueno que sirvamos la información y el contenido en ese formato que la inteligencia artificial demanda y por tanto entienda mejor el contenido. Hablaremos sobre eso, hablaremos sobre la creación
de contenido, que esto es algo inevitable, que podemos pensarlo pues como una función para aprovechar la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de poder crear contenido de todo tipo y que nos ayude en una labor tan complicada como es bueno, trabajar el marketing desde nuestras empresas, sobre todo para los más pequeños. Y bueno, os daré un pequeño ejercicio práctico al final, que bueno, para que lo tengamos presente, para que entendamos un poco qué podemos hacer para ver cómo esos chats nos están nombrando y qué podemos hacer para mejorar. Y hablaremos brevemente sobre el futuro de las búsquedas, cómo está evolucionando el sector, el mercado, cómo está evolucionando y que estamos nada más a una velocidad de cambio increíble. Por eso es bueno que estemos presentes en este tipo de talleres para saber un poco la situación actual, la foto fija a día de hoy, sabiendo que dentro de una semana puede que sea otra completamente distinta. Bueno, y el taller se llama Geo. No sé si todo el mundo sabe por qué se ha usado este concepto. Desde que surgieron los chats de inteligencia artificial, bueno, han surgido distintos conceptos que intenten definir con precisión este tipo de estrategias, este tipo de acciones que podemos hacer para optimizar nuestra visibilidad. Y parece que hay cierto consenso actualmente para denominarlo GEO, que viene de un acrónimo de tres conceptos que es Generative Engine Optimization, que quiere decir optimización para motores bueno, de generación, de inteligencia artificial generativa, que es dentro de la que se engloban los chats de inteligencia artificial. Esto es la evolución del SEO. Seguro que habéis oído hablar del SEO. Se usa el mismo acrónimo, lo que pasa es que SEO venía de Search Engine, es decir, motores de búsqueda, y GEO viene de Generative Engine, es decir, motores generativos. La diferencia entre uno y otro es que uno potencia la visibilidad en páginas como Google y este tipo de estrategia potencia la visibilidad en chats de inteligencia artificial. Y es por ello que debemos conocerlo, debemos trabajarlo, debemos supervisarlo y entender bien por qué los chats de inteligencia artificial es una fuente de negocio bueno, para nuestras empresas, porque nos pueden venir clientes directamente desde ahí. A mí ya me ha pasado en diversas ocasiones que me viene gente, además me lo señalan como orgullosamente diciendo, te he encontrado por ChatGPT, te ha recomendado y gracias a eso he confiado en él. Teniendo en cuenta que además ahora veréis cómo las búsquedas están evolucionando y ahora ChatGPT es muy habitual que se busquen empresas, se busquen personas y se pida recomendación expresa. En plan, ¿qué te parece este profesional? ¿Qué te parece esta empresa? ¿Es fiable? Bueno, ¿qué posicionamiento tiene dentro de su sector, dentro del mercado? Y se le hacen preguntas que van más allá de un simple resultado de una página web. Bueno, veremos de lo que estoy hablando ahora mismo. La cuestión es que todo esto tenemos que tenerlo presente. Y de hecho, me imagino que todo el mundo lo conoce, pero cuando se realiza una búsqueda en Google, por ejemplo, ¿qué es el geo? Y acabo bueno, de buscar justo el mismo concepto del que estamos hablando, pues aparece un primer resultado que es justo eso. Un primer resultado que es un bloque que tiene dentro del buscador de Google, que integró ya de forma natural hace unos cuantos meses Google, que es una respuesta del chat de inteligencia artificial directa. Una respuesta más elaborada, una respuesta que más me permite ampliar, me permite interactuar y en segundo lugar aparece el tradicional SEO. ¿Qué es el SEO? Un enlace a una página web en la cual puedes ampliar esa información. Fijaos cómo convive el geo y el SEO. Podría ser que coincidiesen a la vez y que, bueno, pues cuando yo pidiese una búsqueda sobre algún tipo de empresa, pues apareciese tanto en uno como en otro. Nosotros como empresas, ¿qué es lo que debemos trabajar? Intentar trabajar en la línea de conseguir el máximo de visibilidad. ¿Qué es para nosotros por qué es tan importante el canal digital? En general, todo lo que hay en Internet, porque es una fuente de ingresos, porque pueden entrarnos nuevos clientes y esos clientes llevamos muchos años pensando en que Google es una forma de entrada de los clientes, puede ser la publicidad, puede ser las redes sociales, pero ahora también tenemos que tener presencia en los chats de IA, porque lo que queremos es que los chats de IA nos conozcan, nos valoren y nos recomienden. Es un poco lo que tradicionalmente han hecho las personas, el concepto del boca a boca evolucionado. Pedimos una recomendación y alguien nos recomienda, solo que en este caso quien nos recomienda es una inteligencia que no es humana, pero nos está recomendando. Y en base a qué nos recomienda, a lo que conoce. Recomienda porque ha encontrado referencias, porque ha encontrado opiniones, porque ha encontrado contenido relacionado con esta empresa y por eso tenemos que alimentarlo y tenemos que saber lo que ese chat conoce sobre nosotros. Y si no nos conoce, tendremos que darnos a conocer. Ahora veremos un poco de qué estoy hablando. La cuestión es que todo esto produce un modelo de respuesta única, se llama. Es decir, que las búsquedas están evolucionando en Internet y ahora hay mucha búsqueda que no produce un clic. De hecho, el tráfico de los grandes medios se ha desplomado. Antiguamente, los grandes medios consiguieron una visibilidad bestial y entraron
disculpa, en búsqueda que no estuviesen relacionadas expresamente con sus sectores. Por ejemplo, si buscáis receta de tortilla de patata, veréis que aparece La Vanguardia, El Mundo, porque son modelos de negocio que lo que buscan es mucho tráfico para vender publicidad. Bueno, pues búsquedas de ese tipo están... Disculpadme un segundo, que me atranco. Búsquedas de ese tipo están evolucionando hacia chat de inteligencia artificial o hacia esa respuesta de IA que da Google para que no se produzca un clic en la búsqueda. La consecuencia directa de esto es una caída del modelo de negocio de los medios que basaban su ingreso en la publicidad y por tanto en el tráfico. Y bueno, también es verdad que todo esto está haciendo que evolucione el propio mercado de la búsqueda. De hecho, la duda que os puede surgir es si esto ha producido una caída del negocio de Google, porque es algo que podríamos llegar a pensar. Ahora hablaremos sobre eso, porque ha evolucionado el buscador, ha evolucionado la forma de buscar y ha evolucionado incluso los tipos de búsquedas que realizamos. Pensad que antiguamente, cuando nosotros teníamos una necesidad, por ejemplo, teníamos un problema en una tubería, pues imaginad que hiciésemos una búsqueda de este tipo, Fontanero Madrid o Fontanero Motril, imaginad, ¿no? Teníais el problema, pero ya buscabais la solución que os lo iba a aportar, el profesional que os iba a aportar esa solución. Esa era la búsqueda tradicional en Google, pero es que ahora está evolucionando hacia otro tipo de búsquedas para las que la IA tiene una mejor respuesta. Y es que hay una pregunta más evolucionada, hay una intención más profunda, hay una concreción en la pregunta, en este caso, por ejemplo, relacionada con tengo un problema, dame una respuesta justo a este problema. Y en base a eso, la respuesta no es una página web, la respuesta es un contenido ofrecido por IA, en este caso estamos hablando de Google, pues la IA de Google, que en este caso es Gemini, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha cambiado con todo esto? Que ya no buscamos conceptos aislados, sino que buscamos preguntas mucho más elaboradas. Y esto bueno, pues puede producir la duda que os comentaba antes sobre si Google ha perdido cuota de mercado. Es normal que se piense en esto y digáis, bueno, ¿qué está pasando ahora mismo con todo esto? Google, cuando surge ChatGPT, hace ya, creo que han pasado como 4 años, activa sus alertas rojas y dice, oye, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa? Porque puede desmoronarse el castillo de cartas. Porque ellos tienen toda una estructura de empresa creada en base a las búsquedas. Ten en cuenta que el poder de Google se basa en los datos que recopila con su motor de búsqueda. Si la gente deja de usar Google, deja de tener sentido la publicidad con la que más dinero ingresa, deja de tener sentido pues muchas funciones que Google ofrece. Bueno, pues Google activa su alerta roja y en primer lugar lo que hace es ponerse las pilas con la inteligencia artificial y decir, si esto es el futuro, nos tenemos que convertir en líderes. Y de hecho, ahora mismo Google marca la tendencia en muchos sectores dentro de la IA y por eso Gemini es un chat pues que se sitúa entre los líderes del mercado. Pero por un lado eso y por otro lado también pone a modificar sus propios resultados de búsqueda. Es decir, que el buscador evoluciona y entiende que tiene que adaptarse hacia estas nuevas formas de búsqueda. Y tened en cuenta una cosa, ha pasado el tiempo y Google no ha perdido cuota de mercado. Es decir, que Google sigue siendo necesario para ciertos tipos de búsqueda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se han ampliado la forma de buscar. Es decir, las búsquedas tradicionales que se han hecho del tipo hotel en Madrid, porque me quiero ir de viaje a Madrid y busco hotel en Madrid, se siguen haciendo y se sigue usando Google como buscador prioritario. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que están ampliándose el número de búsquedas, están apareciendo, bueno, pues conceptos mucho más elaborados, con más precisión, y ya estamos llegando a unos puntos en los cuales la gente pues busca que va de viaje a Madrid durante 3 días y le gustaría que se le recomendase en actividades para niños de entre 6 y 8 años. Bueno, pues ese tipo de búsquedas que Google antes no estaba preparado, no existían anteriormente. Y ahora los chats de inteligencia artificial entienden mejor todo el contenido y dan una mejor respuesta adaptada a esa búsqueda tan precisa. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Que hay más búsquedas, más variedad en las búsquedas. Google no ha perdido su cuota, pero ha surgido nuevas oportunidades para la empresa. Y tenemos que estar presentes en todos esos entornos en los cuales tenemos que ofrecer nuestro contenido, nuestros servicios, nuestra visibilidad para que cuando alguien haga una búsqueda relacionada con nuestro sector, nosotros estemos allí presentes. Para entender todo esto, tenemos que entender pues cómo piensa la IA, cómo trabaja. Como digo, piensa siempre todo lo relacionado con la IA, siempre lo ponemos entre comillas, porque realmente la IA no piensa, la IA no busca. La IA lo que hace es pues,
imitar comportamientos humanos, ¿no? Pero, ¿cómo piensa la IA? Bueno, pues lo primero que hace es que seguro que habéis oído mucho hablar de los entrenamientos de los modelos. Hay los modelos, cuando van trabajando, ya sabéis que los modelos son las distintas versiones bueno, los distintos programas. Por ejemplo, pues ChatGPT, pues cuando se hizo tan popular fue porque estrenó el modelo 3, que fue como el gran boom. Evolucionó hacia el 4 y ahora estamos con el 5 y van sacando como distintas versiones, el 5.3, el 5.4. Esos son los distintos modelos. Bueno, pues los modelos se entrenan con contenido que se le puede servir de forma explícita o se le puede entrenar con, por ejemplo, con esto ha habido mucha polémica sobre, por ejemplo, en Estados Unidos, los grandes medios han denunciado a los chats de inteligencia artificial por entrenarse con el contenido de sus periódicos, por ejemplo. Bueno, pues la cuestión es que ese entrenamiento lo que genera es un aprendizaje permanente dentro del modelo. Es decir, cuando se le haga una pregunta al modelo, el modelo no tiene que salir a buscar, sino que ya lo tiene dentro. Después está la segunda fase, la que se conoce como recuperación aumentada. Es decir, ¿qué es lo que hacen los modelos? Pues irse a buscar algo que desconocen. Se alimentan, lo entienden, lo recuperan, lo almacenan y por tanto entra a formar parte del entrenamiento. Gracias a eso, pues bueno, pues por eso los modelos cada vez son más listos. Es decir, ahora mismo cada modelo lo normal es que supere al anterior. Lo normal es de lo que presumen las grandes empresas. Siempre que estrenan un modelo, ellos dicen que tienen una puntuación mejor en los test que hacen para valorar la calidad del comportamiento. Bueno, pues todo esto es en teoría, porque después en realidad hay pros y contras, y por eso es muy habitual que los programas de inteligencia artificial te dejen elegir entre distintos modelos, porque hay veces que para ciertos tipos de tareas un modelo anterior puede dar una mejor respuesta. Pero en general hay un entrenamiento, un conocimiento acumulado que le permite entender mejor, saber mejor y ofrecer una mejor respuesta. Y después viene la tercera fase, que es la destilación y respuesta, es decir, que con esa gran cantidad de contenido que tiene, tanto el propio como externo, tiene que identificar cuál es la respuesta más acertada, cuál es la más verídica, cuál es la más fiable. Y en base a eso lo que hace es que compara todas las fuentes de las que obtiene la información. Si se le hace una pregunta, imagina una pregunta sencilla relacionada con ¿cómo quedó el Rayo Vallecano ayer? Pues mira, tres fuentes de contacto y rápidamente encuentra la respuesta adecuada, porque es muy fácil contrastar entre fuentes. Pero imaginad que la pregunta fuese ¿quién ganó el debate político que se emitió en televisión el otro día? Pues encuentra fuentes diversas, encuentra noticias, bueno, o datos que pueden incluso contradecirse entre sí, compara y lo sirve de la mejor manera posible. En este caso, por ejemplo, no daría una respuesta única. No es como preguntarle cuánto es 2 más 2, sino que algo que te dirá, pues existe variedad de opiniones, hay medios que dicen esto, medios que dicen otro. Pero, ¿qué es lo que hace el chat de inteligencia artificial? Intentar servirte la mejor respuesta adaptada a lo que tú estás preguntando. Que esto es lo que tradicionalmente siempre ha intentado Google. Google siempre ha hecho eso. Siempre su objetivo ha sido buscar la relevancia en la respuesta, ofrecer el enlace que mejor respuesta daba a la pregunta. La diferencia es que antes Google mandaba fuera, obtenía una petición y recomendaba una página web. Si no había una página web que diese una respuesta, la mejor respuesta hacia esa pregunta, elegía la menos mala. Pero siempre había una respuesta. Siempre que preguntase a Google, siempre había una respuesta. La cuestión es que podías hacer búsquedas que no tuviesen una respuesta. Imaginad la pregunta que os he dicho antes, de me voy a Madrid y quiero una recomendación de actividades para niños entre tal edad para este fin de semana. Pues saldría a lo mejor una guía turística que hablaría de, bueno, de actividades a nivel general, pero no relacionadas con la fecha que le he preguntado. Porque Google es lo más parecido que hubiese encontrado hacia esa pregunta. Ahora, lo que ocurre con los chats es que es más fácil para ellos, evidentemente todo esto es un nivel pues, muy complejo, pero de destilar toda esa información para ofrecer una respuesta adecuada al contexto tan específico que estamos realizando en la búsqueda. Bueno, pues esto produce que existen distintos tipos de búsquedas. Existen búsquedas que tienen una respuesta concreta y otras que necesitan esa verificación externa. Tiene que salir a buscar, tiene que hacer esa recuperación de datos relacionados con actualidad fundamentalmente. Fijaos, estamos hablando de noticias, de deportes, de lecciones, de cambios permanentes, por ejemplo, que se producen en algoritmos de herramientas de publicidad. Hay, bueno, búsquedas que el chat se va a buscar y usa los buscadores. No busca como una persona, no va a la interfaz, porque, por ejemplo, ChatGPT no se va a una interfaz de Google a buscar, pero usa su sistema para encontrar información en Google. Los chats de inteligencia artificial usan los buscadores. Es decir, que es normal que si queremos tener presencia en
ChatGPT, lo primero es tener presencia en Google. Va a ser muy complicado, pero no imposible, que no nos mencionen si no tenemos un buen posicionamiento en Google. Por eso el GEO va muy de la mano con el SEO. El SEO ha evolucionado, ha cambiado su papel, porque antes tenía un papel fundamental en generar tráfico y en encontrar clientes nuevos que no nos conocían. Pero ahora ha evolucionado, pero hay que seguir teniéndolo presente. Por eso, un consejo que yo daría para tener un buen posicionamiento GEO es tener un buen posicionamiento SEO y, por tanto, trabajar, pues bueno, las recomendaciones que tradicionalmente se han hecho en el SEO, relacionado con el contenido, la optimización de la web, los enlaces, todo eso hay que seguir trabajándolo. Es decir, que el SEO no ha desaparecido y el SEO hay que seguir entendiendo de él y hay que seguir trabajando en nuestra web para evolucionarla y que mejoren ese posicionamiento. Por tanto, estos chats se van a ir a Google, van a buscar información, lo único es que van a usar sus propios criterios. Es decir, ChatGPT no se va a Google y te sirve la respuesta que encuentra. Simplemente lo usa como un dato más para valorar la mejor respuesta. Y va a comparar esas páginas que encuentre. Y va a usar sus propios criterios a la hora de determinar cuál es la opción mejor, la mejor respuesta ante nuestra pregunta. Ahora, esto no tiene nada que ver con búsquedas relacionadas con, imaginad, datos históricos, matemáticas, programación, cosas que tengan un histórico de datos, un entrenamiento hecho y no tiene que salir a buscar nada. Ya lo sabe y lo muestra. Son dos formas de búsquedas distintas. Hemos hablado mucho de chat de inteligencia artificial y fijaos cómo el gran rey de las búsquedas ha sido ChatGPT, pero es un programa que hace muchos años era el líder, pero ha ido cayendo en cuota de mercado. Ha ido cayendo en cuota de mercado porque se han hecho muy populares otros programas. Por supuesto, el que más le pisa los talones es Gemini de Google, pero existen otros como Cloud, como Perplexity, como Grok. Existen ahora mismo una competencia feroz por intentar posicionarse como el mejor programa. Y en este momento yo os recomiendo y podéis buscar en internet y podréis encontrar que existen multitud de programas y hay personas que pueden recomendar uno u otro, pero yo recomiendo que probéis todos dentro de vuestro sector o dentro del tipo de necesidad que buscáis. Por ejemplo, ahora los programadores trabajan mucho con Cloud, por ejemplo, porque el Cloud se ha convertido, pues dicen que es el que mejor respuesta da ante cuestiones sobre programación. Pero mi recomendación es que probéis. Y es verdad que ChatGPT en general es el mejor, el más término medio, el que ocupa los mejores puestos de media en búsquedas de todo tipo. En cambio, si queremos especializarnos en cierto tipo de sector, en cierto tipo de respuesta, entonces ya tenemos que probar otro. No es el programa líder absoluto, pero sí es el mejor término medio. Esa es mi opinión, pero en realidad si buscáis información en Internet veréis que existe multitud de opiniones sobre cuál es mejor o peor. De hecho, por ejemplo, para generación de imágenes, desde que Google estrenó Nano Banana, se convirtió en el líder. Gemini es la leche haciendo imágenes. Y ChatGPT se quedó muy atrás. Pero ChatGPT ha estrenado hace muy poquito un modelo de generación de imágenes que por lo menos le hace la competencia a Gemini. Y por tanto, ya podemos usar ChatGPT para crear imágenes pues, con un nivel de definición y con el uso de texto y con bueno, pues, respuestas ante ciertas peticiones que funcione de forma, pues por lo menos mucho más cercana a lo que hace Gemini. Entonces, fijaos cómo en realidad, aunque tengamos una opinión sobre ciertos programas, realmente como van estrenando distintos modelos, bueno, pues una posición de liderazgo ahora puede ser ampliamente superada con otro modelo que haga un estreno. Por ejemplo, el primer programa que destacó en la generación de vídeo fue ChatGPT con Sora, pero en cambio se quedó muy atrás cuando muchos otros programas desarrollaron modelos mucho más avanzados. Incluso ya ChatGPT anunció hace muy poco que Sora lo cerraba para el gran público, es decir, que incluso abandonaba esa lucha por el liderazgo de la generación de vídeo. Entonces, fijaos cómo todo esto va evolucionando a una velocidad increíble y es bueno, bueno, pues estar al día, entender un poco dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que se estrena y probar. Yo siempre recomiendo, porque además es muy habitual que los programas de este tipo, es muy habitual pues, que estén abiertos, que tengan versiones gratuitas, que lo que buscan es que el mayor número de personas lo usen. Y os he hablado antes que íbamos a hablar sobre autoridad. Autoridad digital y fuente de datos, porque estos conceptos de los que estoy nombrando ahora mismo, si hablásemos de SEO hace 15 años, se hablaría también de ellos. Pero es que
es normal que nombre ChatGPT porque ya habéis visto que es el líder, ¿vale? Entonces, es decir, que puedo hablar de chats de inteligencia artificial o de forma específica de ChatGPT o de cualquier otro. Pero para ChatGPT, que una empresa tenga autoridad dentro de su sector es la mejor, la mejor característica a la hora a la hora de determinar si la recomienda o no. Y qué es la autoridad? Porque por ahí os puede surgir la duda, ¿no? ¿Qué determina la autoridad de una marca o de una empresa? Pues es lo que encuentra en todas esas fuentes de datos que consulta. ¿Dónde busca? Ahora lo vamos a ver, pero es fundamental para un chat de este tipo encontrar información. Y por eso hay que estar, y nosotros como empresa hay que estar donde la inteligencia artificial busca. ¿Y dónde busca? Pues ya hemos hablado de eso, pero existe, por un lado, entrenamiento propio, porque en su momento ya tiene datos que los tiene de forma propia, pero es que después se alimenta de contenido que encuentra por Internet. Fundamentalmente hay que estar en Internet. Si no estáis en Internet y no estáis de forma adecuada, la inteligencia artificial no puede encontraros. No puede encontraros porque no tiene personas buscando por la calle. Por eso, digo por la calle, por el mundo, ¿no? Por eso es tan importante estar en Google, por eso es tan importante estar en los mapas, por eso hay que estar en directorios, por eso hay que estar presente en citas. Porque puede pasar algo, imagina una marca nueva, imagina una marca que no tiene ni siquiera página web. Ha surgido una marca, si nadie la nombra, ChatGPT no la va a encontrar. Pero si los foros empiezan a hablar de esa marca, las redes sociales empiezan a hablar de esa marca, aunque esa marca no tenga página web, ChatGPT la conocerá. Y por eso son tan importantes las citas. Y por eso es tan importante que se nombren las marcas. Y tenemos que tener esa presencia. ¿Y eso cómo lo podemos trabajar? Con reconocimiento de marca. Es que no queda otra. Si nuestra marca es conocida, inevitablemente va a ser nombrada, inevitablemente los chats de inteligencia artificial la van a encontrar. Por eso tenemos que estar presentes en Google, tenemos que, pues estar presentes con autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad de la que hablaba antes? Pues fijaos, os voy a meter otro concepto de SEO. Otro concepto de SEO que en este caso es un concepto que son unas iniciales que son EEAT. ¿Que de dónde viene eso? Pues fijaos, otra vez un acrónimo de 4 palabras que en inglés quieren decir experiencia, conocimiento, autoridad y fiabilidad. ¿Qué es el EEAT? Pues esto no es un factor SEO, es un marco de evaluación de calidad del propio Google. ¿Qué es lo que busca? Pues como filtro de calidad del contenido que encuentra, para determinar que un contenido es útil y fiable para poder servírselo al usuario. Google no quiere encontrar un contenido que no aporte conocimiento sobre un tema, que no demuestre autoridad en el sector, que no demuestre habilidad de conocimiento. Es decir, hay una serie de factores relacionados con estos 4 factores que os he puesto que permiten a Google segmentar la calidad y decir, vale, esto tiene calidad, viene a mis resultados. Ya lo valoro con factores SEO. Después vendrán los factores de posicionamiento SEO, es decir, factores que ya va a tener en cuenta relacionadas con la extensión y calidad del contenido, las fuentes de referencia, los enlaces, es decir, que ya entrará a jugar parte los factores SEO. ¿Y esto qué tiene que ver con el geo? Pues tiene que ver con que la calidad del contenido también es importante para ChatGPT. Y por tanto, podemos guiarnos de estos factores a la hora de ser referentes en ciertos sectores. ¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? Uno, que hay que crear contenido. Es decir, esto es inevitable. Si nosotros tenemos una web sencilla, imagina, vamos ya a lo más básico. Imagina que tenemos una web con una dirección y un correo electrónico y nuestro horario. Si alguien hace una búsqueda del tipo, imagina que estamos en una web de fontanería, y alguien hace una búsqueda del tipo, necesito un fontanero urgente que sea muy bueno, que esté especializado en, yo qué sé, reparación de bajantes, ¿cómo ChatGPT va a saber que estoy especializado en reparación de bajantes? No lo vas a ver si no hay contenido relacionado con ello. Pero si yo tengo páginas en las que detallo con precisión los servicios que realizo, entre los cuales está reparación de bajantes. Si yo tengo un blog en el cual doy consejos sobre cómo evitar que una bajante se deteriore, el mantenimiento de una bajante, la limpieza, qué necesito hacer para hacer una sustitución, qué materiales son los más adecuados para trabajar. ChatGPT, cuando encuentre toda esa información que me sitúa como marca que tiene conocimiento en ese sector, evidentemente va a ser mucho más fácil que nos recomiende. ¿Y qué más podemos hacer? Por un lado, crear contenido en torno a los temas que yo quiero vender. Esto ya hay una cosa en el SEO tradicional, había un concepto que se llamaba los clusters. Y los clusters eran hablar sobre ciertos temas y todos los artículos giraban en torno a un único tema. Y te posicionaban como referente en ese tema. Y no había que hablar de 100.000 cosas a la vez.
sino que había que especializarse en ciertos conceptos. Bueno, pues esto ha evolucionado también y en el SEO podemos hablar de lo mismo. Nos podemos convertir en referentes sobre un sector. Y si somos ese referente, en una búsqueda nos van a recomendar, pero en una futura búsqueda se van a acordar de nosotros como primera opción. Es decir, que tened en cuenta que eso, porque además vamos a entrar a formar parte del conocimiento adquirido. Es decir, que ese es el objetivo para nosotros. No que ChatGPT nos encuentre, sino que nos encuentre y nos guarde y nos diga, esta empresa es un referente en este tema, para que cuando venga una búsqueda en la cual no necesite irse a Internet a buscar y dé una respuesta en base a su conocimiento, os lo sirva directamente. Y esto ya os puede dar pistas sobre qué podemos hacer para intentar mejorar la visibilidad en chat de IA. Es preguntarle a ChatGPT si nos conoce y qué sabe de nosotros y por qué tiene esa información y dónde nos ha encontrado y si nos valoraría a la hora de recomendar nuestros servicios. Podemos interactuar con ChatGPT y preguntarle por qué está mostrando unos resultados u otros. Esto es mucho más útil para los usuarios que antes con Google. Cuando Google enseñaba un resultado, no podíamos saber por qué Google lo enseñaba. De hecho, los factores de Google, algunos son públicos, pero otros se los guardaba como el secreto de la Coca-Cola. El algoritmo de Google no era público. El algoritmo de Google lo podíamos estimar y leía a expertos en SEO y te decían, no, es importante el contenido, es importante esto, pero no sabías en qué proporción. Google no te decía qué tenía en cuenta a la hora de enseñar un resultado. Pero a ChatGPT podéis preguntárselo. Y si le preguntáis una empresa especializada en este tema, en Motril, le podéis decir, oye, ¿por qué me has dicho esta empresa? ¿Por qué me la has nombrado en primer lugar? Y podéis aprender con esa respuesta. Porque os dirá que la ha encontrado en múltiples fuentes de referencia, porque ha encontrado mucho contenido, porque ha encontrado reseñas positivas, porque ha encontrado información que le ayuda a entender que esa es la mejor empresa en ese sector. Bueno, pero lo interesante es que interactuéis con ChatGPT, que le preguntéis y descubráis cómo, bueno, cuáles son los factores que determinan que apueste por una marca u otra. He hablado ya de esto, pero fijaos, eh, ChatGPT tiene muy en cuenta las menciones. Y fijaos con lo que pongo yo aquí. Las menciones son los nuevos enlaces. ¿A qué me refiero con esto? En el SEO tradicional, los enlaces eran bueno, pues los indicadores de autoridad para los buscadores y realmente siguen siéndolo. Es decir, que para Google un enlace sigue siendo una fuente de autoridad. Para ChatGPT también lo es, solo que ahora también tiene en cuenta las menciones de marca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque yo no reciba el enlace ya sabéis que es un elemento clicable que me dirige hacia mi página web. Bueno, pues aunque yo no tenga un enlace hacia mi página web, ChatGPT va a entender muy bien que mi marca es nombrada. Y por tanto, si están preguntando por un servicio que yo ofrezco y ChatGPT encuentra múltiples citas sobre mi marca en foros, en blogs, en redes sociales, aunque no haya ningún enlace, ChatGPT nos va a valorar, nos va a dar autoridad y nos va a recomendar. Por eso tenemos que trabajar esas menciones. Tenemos que trabajar, por ejemplo, a nivel personal, ¿no? Yo, por ejemplo, yo como profesional independiente, aparte de mi empresa, a mí me encuentran por mi nombre. ¿Por qué? Porque buscan por mi nombre. Y por eso hay que trabajar la imagen de marca también. Es decir, que no pensemos solo en las empresas. Es que la gente está buscando personas. Y esto está pasando cada vez más. Es decir, la gente no busca una empresa que le resuelva un problema, la gente busca que le resuelvan el problema. ¿De acuerdo? Es decir, que ese es el máximo objetivo cuando se busca una empresa. Cuando se busca una empresa hay un problema y quiere una solución. Ya está. Me da igual que lo haga una empresa, una persona o quien sea, pero se pueden hacer búsquedas como persona, se pueden hacer búsquedas como empresa. Y se está buscando cada vez más profesionales expertos en ciertos temas. Porque ChatGPT ahora lo entiende mucho mejor. Entiende mucho mejor quién tiene una amplia experiencia en esto porque encuentra referencias de todo tipo. No necesita enlaces, no necesita contenido, lo que necesita son referencias, menciones. Y si encuentra foros en los que se está hablando estupendamente bien sobre cierta persona, ChatGPT va a recomendar a esa persona, aunque no tenga página web. Fijaos. Es decir, que estamos en un punto en el cual debemos volver, y esto tradicionalmente se ha hablado mucho cuando hemos hablado de marketing, en el tema de, bueno, la imagen de marca, la marca personal, las relaciones públicas, la prensa. Es decir, que esto también nos ayuda, es decir, menciones de tu empresa en la prensa ayudan también. No necesitamos que aparezca un enlace. En el SEO tradicional el enlace era imprescindible. Es decir, que cuando alguien nos citaba,
Por ejemplo, imaginad que una prensa local, nos citaba y escribíamos un artículo sobre nosotros. En el SEO tradicional queríamos el enlace a toda costa y se lo pedíamos. Y de hecho los medios lo vendían y decían, muy bien, pero si quieres enlace, paga tanto, porque los medios hacen negocio con eso. Bueno, pues en el geo, ese enlace no juega un peso tan importante. Antes era imprescindible, sin enlace no había nada que hacer. Pero es que ahora, si te citan, ya es suficiente. Si tenemos el enlace, mejor, ¿eh? Es decir, que no tenemos que desperdiciar los enlaces. Porque primero a Google le sigue importante y porque ChatGPT también los tiene en cuenta. ¿Vale? Es decir, que si conseguimos enlaces, si os van a recomendar en algún lugar, en algún medio, en algún blog, primero, si llegué a algún tipo de acuerdo, pedid el enlace. Y segundo, si os han publicado y no han puesto el enlace, pedidlo. Porque lo máximo que podéis conseguir es que os digan que no. Bueno, pues ya está, pero a lo mejor dicen que sí. Pues puede ocurrir. Y por tanto, si tenéis un enlace, pues voy a tener mucha más autoridad. Pero fijaos que tenéis que conseguir que hablen de vosotros. Y esto es una cosa importantísima, y que esto también se trabaja pues, con estrategia bueno, con empresas de comunicación, relaciones públicas. Podéis fomentar las relaciones personales. Es decir, es más fácil que os hablen de vosotros, que hablen de vosotros si estáis en la Cámara de Comercio, habláis con otros empresarios, vais a los eventos. Es decir, que si establecéis relaciones personales, al final puede que os citen en distintos lugares. Y por eso hay que trabajar de esta forma y en esta línea. Esto ya sabéis que es interesante, bueno, interesante, útil y tenerlo muy presente. Pero es que después, cuando los chats encuentren información, van a contrastarla. Y necesitan lo que se conoce como consistencia de datos, es decir, deben encontrar lo mismo para que cuando busque de distintas fuentes, todo le lleve al mismo lugar. Lo que no puede ocurrir es que si encuentra disparidad de datos, no lo va a servir como resultado único. Y de hecho, va a buscar siempre distintas fuentes. ChatGPT no va a ir a una única fuente y va a utilizarla como la fuente más fiable, sino que va a ir a distintos sitios. Fijaos qué cambio, ¿no? Antiguamente pensaba en las páginas amarillas antiguas. Era una única fuente, necesitamos un servicio, vamos a páginas amarillas, buscamos y llamamos. Ya está. Eso, pues, si hubiese existido ChatGPT antiguamente, no se hubiese ido a página amarilla. Mejor dicho, la hubiese consultado como una fuente más. Buscaría en página amarilla, buscaría en Google, buscaría en redes sociales, buscaría en LinkedIn. Es decir, que es que los chats saben de dónde se habla de las cosas, de las marcas, de las empresas, y buscan todas ellas. Y por tanto, los datos que encuentren, pues tienen que ser precisos, tienen que ser uniformes, tienen que ser fiables, y gracias a eso va a encontrar la consistencia del dato y entonces lo va a servir de forma mucho más directa. Hay veces que esos datos podemos controlarlos nosotros y hay veces que no. En los que no podemos controlar, bueno, pues ¿qué puede ser interesante? Pues pedir, por ejemplo, correcciones cuando aparecemos en un directorio, aparecemos de forma incorrecta, nuestro nombre de empresa, y ahora hablaré ahora de eso. Pero parece una tontería, pero hay empresas que las pueden encontrar con cuatro o cinco nombres distintos. Digo una tontería, pero son matices que juegan en contra de la consistencia del dato. Es decir, que hay veces que aparece pues, la marca más larga, más corta, el nombre antiguo, el servicio dentro de la marca, a veces sin el servicio. Hay que intentar comunicarse siempre en la misma dirección. La consistencia del dato juega en nuestro beneficio. Y por tanto hay que intentar apostar por un nombre y ese nombre que aparezca en todos lados. Digo en todos lados, en el dominio, en los títulos de nuestra web, en los directorios en los que aparezcamos, en nuestros perfiles de redes sociales. Yo he visto marcas, y esto es bastante habitual. Tú coges su Facebook, su Instagram y su TikTok, y en cada sitio tienen un nombre y un nick de usuario distinto. Eso es complicado. Hay que intentar unificar y que rápidamente los chats entiendan que pertenecen a la misma empresa. Rápidamente. Lo que no podemos es ponerle dificultades, que al final lo averiguarán, pero tenemos que darle facilidades. Y de hecho, de eso voy a hablar ahora del tema de los datos estructurados. ¿Qué buscamos con los datos estructurados? Darles facilidades para que encuentren el contenido, los datos, de forma rápida y de forma, bueno, pues fácil de servir al usuario. Lo que no podemos ponerle es trabas. Esto ya pasaba con Google. En Google, uno de los factores de SEO tienen que ver con servirle la página web a Google en el formato que Google demanda. Y en el SEO tradicional había una serie de archivos como robots.txt, como, bueno, como el sitemap. Son archivos que al usuario no le importan, pero al navegador, al buscador, lo que le sirve es la información de forma ordenada. Y eso Google lo puntuaba y lo valoraba, y lo sigue haciendo. Es decir, que cuando Google encuentra que le estamos dando facilidades, Google nos puntúa bien. Pues pasa un poco parecido con los chats de inteligencia artificial. Bueno, y fijaos qué curioso. Vuelven los foros. Fijaos qué curioso, ¿no? Este mensaje. Y aquí pongo Reddit. Reddit es como el gran foro mundial, en el que se habla de todo.
Esto tiene más uso a nivel inglés que a nivel español, ¿vale? Pero es una gran fuente de referencia para el ChatGPT. Más, esto incluso para Google fue importante. Los foros, antiguamente, lo que pasa es que los foros cayeron en desuso y ahora, por ejemplo, para Google Reddit vuelve a ser importante. Google durante cierto tiempo, Reddit no le dio importancia, pero vuelve a ser importante al igual que lo es para los chats de inteligencia artificial, porque ahí es donde se producen las conversaciones reales de usuarios que están buscando información sobre empresas, sobre productos, sobre tendencias, sobre problemas de todo tipo. Y a la IA le interesa mucho más como fuente de fiabilidad un hilo de Reddit con 80 respuestas reales de personas hablando sobre un tema que encontrar una landing corporativa totalmente optimizada para SEO y dando una información artificial sobre un tema en el que quiere posicionarse. Para el chat de inteligencia artificial, en ese foro va a haber información más auténtica y por tanto lo va a usar como referencia para valorar la información que encuentre por otro lado. ¿Y qué podemos hacer? Porque claro, nosotros desde nuestra empresa podéis decir, bueno, ¿qué hacemos en Reddit? ¿No? No vamos a sacar un perfil de empresa. Lo que sí es verdad es que podemos hacer es supervisar, tener perfil y analizar lo que se habla. Y cuando se hablen de sectores, de temas, de servicios que nosotros podamos ofrecer, pues puede estar bien tener presencia para aportar. Siempre pensar un poco, a nadie nos gusta el spam. No podemos llegar allí y soltar spam. Primero porque nos pueden banear, porque los foros normalmente ninguno quiere que llegues con spam, pero sí puedes aportar una información complementaria que ayude a entender el tema del que se habla. Esto, digo, vuelven los foros porque, fijaos, ahora que me estoy leyendo el libro del fundador de Netflix, es súper interesante, que cuentan toda la historia de Netflix desde el año 98, cuando Internet estaba en pañales. Bueno, pues te cuentan cómo trabajaron la estrategia en foros desde el día uno. Para ello, fue fundamental que la gente entendiese, percibiese, conociese su marca y situaron topos, por decirlo así, entre comillas, en los foros más importantes del momento, para que se introdujese el concepto de Netflix y para que lo tuviesen en la mente cuando surgiese la necesidad de contratar sus servicios. Esto ya se hacía hace 30 años. Bueno, pues ahora volvemos a esto. Esto evolucionó porque Google dejó de darle importancia porque se potenciaron otros factores de posicionamiento que eran más rentables. Porque los foros tenían un trabajo, bueno, pues muy elaborado y para escalar era muy complicado. Porque tenías que ir uno a uno. Esto es lo que tienes, esto era realmente complejo. Y por eso se abandonó a nivel de optimización SEO en favor de otras estrategias. Pero ahora vuelve a ser importante. Y por eso podemos tener presencia, podemos aportar comentarios, podemos, bueno, pues intentar que los chats de inteligencia artificial no encuentren en esos lugares porque lo usan como fuente de referencia. Y fijaos, más consejos. Y esto también enlaza con el SEO. Si es que inevitablemente cuando se habla de estos temas, SEO y GEO van de la mano. Aparecer en listas. Y cuando digo listas, hay listas de todo tipo. Y hay listas en blogs, hay listas en directorios, en los cuales es normal que si busco las mejores, yo qué sé, los mejores restaurantes de Motril, si hay un artículo que se llama Los mejores restaurantes de Motril, es normal que ChatGPT lo valore, lo busque y no lo dé como fuente verídica. De hecho, fijaos cuál es el proceso. Si antiguamente con Google, cuando Google encontraba, había un artículo súper bien optimizado para SEO de los mejores restaurantes de Motril, porque tenía un contenido muy bien estructurado, con su jerarquía, su etiqueta, su buena programación, sus enlaces, su contenido variado. Google lo ponía en el primer resultado, ya está, perfecto, está muy bien optimizado. E incluso aunque no estuviese bien optimizado, si era el único artículo o la única página web que daba esa respuesta ante esa petición, Google lo ponía el primero. Es que porque no había otro. Incluso aunque tuviese una mala optimización, Google lo enseñaba. Porque Google enseña y sigue enseñando el resultado menos malo, aunque no hay una respuesta adecuada ante la búsqueda. Pero ChatGPT, ¿qué es lo que hace? ChatGPT encuentra ese resultado y dice, venga, tengo este resultado, tengo estos 10 restaurantes. ¿Qué voy a hacer ahora? Investigar sobre esos 10 restaurantes. No lo voy a dar por bueno. Y de esos 10 restaurantes va a mirar su página web, va a mirar en redes sociales, va a mirar en las distintas fuentes. En este caso no va a haber un hilo en Reddit hablando sobre el restaurante de Motril. Podría haberlo, pero no lo va a ver. Si no, iría, lo buscaría y lo valoraría. Y de esos 10 descartará 5 y dirá, pues me quedo con estos 5 que son los que de verdad me interesan. O he encontrado uno que no estaba en esa lista, pero creo que debería estar y lo enseña. Entonces, enseña 4 de esa lista y otro que ha encontrado por otro lado.
usa ese directorio como fuente de referencia, pero no crea a pie juntillas lo que el directorio diga. Por eso hay que estar en esos directorios. Bueno, pues hay que estar, pues como en el SEO. Pero ya os digo, no hay garantía de que después nos nombre. Y terminado esto, ¿de qué os quiero hablar ahora? Pues de las citas, de las reseñas. Las reseñas tienen una importancia creciente porque cada vez hay más reseñas, porque cada vez, bueno, pues le da más importancia a las propias plataformas, los propios negocios lo trabajan. Esto tiene importancia en el SEO, tiene importancia también en el GEO, porque evidentemente estos son fuentes. Cuando hablamos de menciones, las reseñas son unas menciones. Es decir, que vuelvo a lo que os decía antes, de que si hablan de nosotros en distintos lugares, en foros, en redes, en reseñas, es que incluso sin presencia digital podríamos tener presencia en ChatGPT, porque están hablando de nosotros en canales digitales. Eso es una presencia. Nuestra página, nuestra marca puede tener presencia en una página web, puede tener presencia en un comentario de una reseña de Google. Y por tanto, tenemos que tener presencia en esos lugares. Y por tanto, y más si somos un negocio local, tener presencia en los mapas, pues es totalmente imprescindible, somos conscientes de ello. Pero tened en cuenta una cosa, tener presencia en el mapa puede estar bajo nuestro control o no. Es decir, que nuestra ficha de negocio la podemos haber creado nosotros, supervisado nosotros, o bien puede haberlo creado un usuario. Por eso tenemos que estar alerta y tenemos que vigilar que toda esa información esté controlada por nosotros, porque además que Google potencia que sea así. Ten en cuenta que todo esto es otra fuente de datos. Y las reseñas detalladas, sobre todo, pues ayudan a la IA a categorizar vuestra marca, a entender muy bien el servicio que ofrece y la respuesta y la satisfacción de los usuarios. Y por tanto entiende muy bien todo un contexto y toda una información complementaria a la que yo cuente en mi página web. Porque yo en mi página web, imaginaos si soy un restaurante, en mi página web puedo ofrecer el menú, ofrecer reservas de mesa y ofrecer, yo qué sé, pues fotografía. Pero en las reseñas van a entrar mucho más en el negocio. Y en las reseñas se va a hablar de temas mucho más profundos que lo que la propia web enseña. Por tanto, es súper interesante que se trabajen bien las reseñas. Porque bueno, ChatGPT va a entrar y va a buscar. Y de hecho, podéis pedirle también a esta herramienta que os aporten información sobre las reseñas y que os cuenten pues, sobre otros negocios. Incluso se puede hacer incluso investigación de la competencia. Es decir, es muy habitual, siempre esto es una estrategia, al fin y al cabo, de marketing también, es decir, entrar en las plataformas de la competencia, páginas web, redes sociales, y ver lo que están haciendo, los puntos fuertes, los débiles. Bueno, pues todo esto con inteligencia artificial ahora es súper fácil. Y podemos pedirle que nos haga un informe, bueno, pues de los mejores puntos, de los puntos fuertes, o donde podemos destacar para superar nuestra competencia, analizando reseñas. Porque ya os digo que en muchos casos una buena cantidad de reseñas van a aportar mucho más valor que una página web. Y por tanto tenemos que tener presencia allí. Y cuando digo de los mapas, hablo de Google Maps, por supuesto, de forma prioritaria, pero no os olvidéis de Bing Maps. Pensad que existen buscadores de inteligencia artificial que usa Bing. Bueno, que usa Bing nunca van a admitir que lo usan de forma preferente, pero es que forma parte de la misma empresa. ChatGPT es de OpenAI y OpenAI tiene una participación mayoritaria de Microsoft. Microsoft tiene a OpenAI bajo su control y por eso su motor de inteligencia artificial llamado Copilot está basado en los modelos de ChatGPT. Es decir, que hay una relación directa entre ChatGPT y Bing, porque Bing es de Microsoft. Pues es normal que las fichas de negocio de Bing pesen también para las respuestas de ChatGPT. Y por eso tenemos que tener presencia también en Bing. Bueno, y podéis decir, bueno, pues Bing no lo usa nadie, ¿no? Todo el mundo usa Google Maps. Pero fijaos que estamos aquí sumando consejos para tener un buen posicionamiento dentro de los buscadores, de los chats de inteligencia artificial. Y podéis decir otra cosa más, ¿no? Ahora tengo que usar 4 redes sociales y ahora encima las fichas de negocios de dos mapas. Bueno, pues no os preocupéis porque Bing es muy listo. Y cuando dais de alta en Bing, tiene una función fabulosa que yo la descubrí hace bastante poco, de sincronizar con Google. Sincronizar con Google Maps. Entonces le ponéis vuestra ficha de negocio en Bing Maps y le decís que lo sincronice con Google Maps. ¿Qué quiere decir? Que cuando cambie el horario en Google Maps, se va a cambiar automáticamente en Bing. Fantástico. Es decir, no me tengo que preocupar. Lo dais de alta en una vez, vaya a tardar 5 minutos o menos y os olvidáis. Y oye, otra fuente de referencia para los chats. Tened en cuenta que lo que queremos es que nos encuentren en 18.000 sitios a la vez. Que digan, joder, esta empresa
no, es relevante, tiene autoridad, tengo que valorarla a la hora de dar una respuesta. Por eso hay que tener presencia en todos estos sitios. Y por supuesto, no hemos hablado de marketing de reseñas, pero ya os digo que tenéis que trabajarlo. Es decir, por un lado, trabajar las reseñas, conseguir las reseñas y responder las reseñas. Creo que tengo una diapositiva en la que hablo de eso. Pero antes de eso, y está relacionado con las fichas de negocio y con la coherencia de los datos que os contaba antes. En las fichas de negocio, pues también está el concepto de la coherencia. Y para eso se usa un concepto que se llama el NAP. El NAP viene del inglés de Name, Address, Phone. Es decir, que tu nombre de tu empresa, tu dirección y tu teléfono sea persistente en los distintos canales en los cuales muestras información. ¿Qué es lo idóneo? Pues que lo que aparece en la ficha de negocio de Google sea lo mismo que aparece en la web, lo mismo que las fichas de las redes sociales, que esté en todos lados igual. Porque además, eso es coherencia para los chats, eso es coherencia para el usuario. El usuario, pues busca encontrar esa misma información en todos esos sitios. Si hay disparidad, puede generar confusión. Ya pasa con las páginas web. No sé si os ha pasado con alguna empresa que buscáis información y aparecen dos páginas web. Dos páginas web con dos dominios y que las dos parece la oficial, ¿no? Y decir, ¿cuál es la oficial? Y a mí me ha pasado con clientes que hablo con ellos y me dicen, no, es que son las dos. Porque esta es la antigua, sacó una nueva, pero no quise borrar la antigua. Porque dije, bueno, pues también consigo negocio. ¿Qué consigue en el usuario? Confusión. Porque esto hablé yo hace poco con un hotel que le pasaba. Tenía dos páginas, cada una tenía un posicionamiento de sectores distintos, pero él lo tenía. El usuario no tiene claro cuál es la oficial. Eso genera confusión en el usuario, confusión en los chats. Es decir, que el chat de IA dice, ¿esto qué es? Necesita esa coherencia. Y por tanto, tenemos que intentar trabajar todo esto para que hagamos limpieza de vez en cuando. Y que también, por ejemplo, las perfiles de redes sociales. Hay veces que hay por ahí perfiles abandonados, perfiles. Bueno, pues hay que intentar poner orden. Hay veces que podemos controlarlo y borrar perfiles, dejarnos uno, poner orden. Hay veces que no podemos controlarlo porque un perfil que abandonó no sé quién, que se fue de la empresa, que no tenemos acceso, bueno, pues contactas con la empresa. Porque si está usando una marca que es vuestra, pues podéis reclamar el uso de ese perfil. Eso es un proceso muy farragoso, pero que podéis hacerlo para intentar bueno, pues tener vuestra comunicación lo más limpia posible. Y lo que os decía en relación a las reseñas, tenéis que tener una estrategia de respuesta con las reseñas. En general, las reseñas deben ser respondidas, todas, pero fijaos aquí el matiz. Esto me lo contó a mí una vez un SEO y creo que es un consejo muy interesante. Y es que las reseñas que con más detalle deben responderse son las reseñas positivas. Fijaos porque esto normalmente bueno, la lógica nos hace pensar lo contrario, ¿no? El que está contento, pues ya está, pues para adelante. Pero es que Google y los chats van a encontrar relevantes las reseñas más elaboradas. ¿Qué sería lo ideal? Que las reseñas positivas fuesen muy elaboradas y las negativas pero y las respuestas también muy elaboradas. Y van a encontrar esa reseña y van a decir, esta reseña es súper, súper relevante. Y la van a valorar por encima de alguien que deja una reseña negativa. Si alguien deja una reseña negativa, hay que responderla. Pero que no nos esmeremos en exceso, porque si no le estamos dando importancia. Y por tanto, esa reseña aparecerá en las relevantes, porque ya sabéis que las reseñas se pueden ordenar o por puntuación o por relevancia. Y tened cuidado porque una reseña que nos haga pedazos puede aparecer como muy relevante, tanto en el filtro de reseñas como en los buscadores o los chats que busquen información sobre nuestro negocio. Por tanto, tenéis que buscar un punto de equilibrio en el cual atendáis las reseñas, pero con una dedicación adecuada a la importancia que queremos darle. Y esto en el mundo real, digo el mundo real, bueno, todo es real, ¿no? Pero en el mundo físico sería distinto. Si viene alguien a quejarse en nuestro negocio, es normal que le dediquemos atención y que hablemos con esa persona, le demos una respuesta, una solución, es decir, que no vamos a despacharle rápidamente. Eso sería como feo. Pero ya os digo, esto a mí me lo contaron una vez y es verdad que funciona. Entonces, bueno, simplemente sumarlo a vuestra reflexión y estrategia por saber si puede ser interesante para vuestro negocio o no. Y como decía, íbamos a hablar de los datos estructurados, es decir, inevitablemente estamos hablando mucho de datos. Tened en cuenta que los datos hoy en día mueven Internet, mueven el mundo, los datos lo son todo. Y los chats de IA buscan datos, buscan información que contiene datos, datos de todo tipo, datos que pueden ser desde productos que vendéis, características, precios, disponibilidad, pueden ser direcciones, pueden ser teléfonos, pueden ser miles de cosas. Bueno, pues puede ocurrir dos cosas.
cuando se busca información sobre esos datos. Y por eso es tan importante que los datos estén estructurados y que se ordenen. Puede ocurrir dos cosas: que se encuentre mucho dato desordenado y por tanto le damos una función adicional a los buscadores, es decir, le decimos, toma estos datos, ordénalos y entiéndelos, o bien los estructuramos y por tanto lo entienden rápidamente y lo pueden servir al usuario de forma igualmente rápida. Esto coge importancia, especial importancia, cuanto mayor volumen de datos hay. Por eso es tan importante en el Big Data. Seguro que habéis oído hablar del Big Data, ¿no? Big Data son datos, pero grandes volúmenes, inmensos volúmenes de datos. Cuantos más datos hay, pues mejor funciona el Big Data. Pues el Big Data de nada sirve si fuesen datos desestructurados. Lo que se necesitan que son datos fáciles de analizar, fáciles de clasificar, fáciles de servir al usuario. Y por tanto, tenemos que intentar ofrecer esos datos de forma que eso, en este caso os pongo una pantalla de Google, pero para que lo entendáis gráficamente. Google, por ejemplo, cuando se buscan productos, ofrece datos estructurados de todo tipo y están relacionados con la talla, con el color, con los materiales, porque lo encuentra etiquetado de la forma adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay un código detrás de esa información que normalmente los programas usan. Y cuando yo tengo una tienda online, ya la propia tienda estructura los datos para que se encuentre esa información y se coloque en su lugar adecuado. Y los chats de inteligencia artificial entiendan rápidamente esos datos. Bueno, pues esto es importante tenerlo presente para que siempre estén estructurados los datos. Y si no, y si tenéis que servir información que no esté estructurada, aquí veis un ejemplo de un estándar que hay dentro del mercado. Un estándar llamado el marcado esquema, ¿vale? Bueno, pues, ¿en qué consiste esto? Pues el marcado esquema es un vocabulario específico de datos estructurados que sumado al HTML, al código de programación de nuestra página web, ayuda a los motores de búsqueda a entender el contenido. Esto es un proyecto mundial. Esquema, hay una página que se llama esquema.org, que es un proyecto común para unificar la forma en la que se etiquetan los datos. Bueno, pues esto hay una página web en la que tiene una forma de analizar marcados esquemas o datos estructurados. Y tú puedes pasarle un análisis a tu web y te sale por un lado el código fuente y por otro lado la información que extrae de ese código fuente que le hemos dado. Puede ocurrir que ese código fuente no tenga ningún dato estructurado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con eso? Google y la IA va a encontrar esa información, pero le va a costar mucho más extraer toda la información y todos los datos que hay y clasificarlos. Y esto con una página web no hay ningún problema, pero imaginad los cientos y miles de millones de páginas web que existen en el mundo. Si no le ponemos las cosas fáciles a los chats de inteligencia artificial, evidentemente nos van a tener menos en cuenta. Por eso tenemos que entender esto y asegurarnos que nuestra web pues sirve los datos de esta forma adecuada. Aquí veis también un ejemplo cómo ese código fuente se estructura y esto es especialmente importante, por ejemplo, cuando tenemos una tienda online. Cuando tenemos una tienda online es totalmente imprescindible, porque los productos necesitan esos datos estructurados relacionados con el título, con las características, con las dimensiones, con las reseñas. Hay un dato estructurado referido a las reseñas, para que Google nos ponga las estrellitas. ¿Recordáis? Cuando hacéis búsqueda, no aparecen unas estrellitas que son importantísimas, porque de repente yo estoy comprando productos y yo veo en la página de resultados las estrellas. Bueno, pues eso es visibilidad en Google e información para los chats de IA. Porque a los chats de IA le estamos diciendo, estos son reseñas, ten en cuenta mis reseñas. Por tanto, tenemos que tenerlos presentes. Hay herramientas, el propio ChatGPT, fijaos, aquí, mirad este ejercicio que yo he hecho. Yo le pregunto a ChatGPT que me genere un marcado esquema de un negocio local con ciertas características. Bueno, pues me ha generado ese código. Y ese código es el que iría al código fuente de mi página web. Y ese código es el que vería rápidamente el chat de IA y entendería rápidamente la información de ese negocio. Porque hay estándares relacionados con la dirección, con el teléfono, con el horario, y tengo que usar esos estándares. Yo no tengo por qué conocerlos, pero para eso puedo usar o programas que lo hacen o bien pues ChatGPT que me lo convierte. Y yo después incluso puedo irme a otro programa distinto y fijaos, le he volcado este código y le he dicho, ¿de qué está hablando este código? Y me lo dice, pues mira, perfecto, utiliza un estándar de datos estructurados con esta información. Bueno, pues todo esto no tenéis que ser programadores, simplemente tenéis que entender que es importante y que lo valoréis para vuestro diseño web, vuestra página, ¿de acuerdo? Bueno, y
no encuentre. Es que podemos usar los chats de inteligencia artificial para crear contenido. Esto es algo que, bueno, desde el primer día ya sabemos que ChatGPT lo hace muy bien con los textos, ¿vale? Y después, pues, por supuesto también con las imágenes a través de Nano Banana o con los vídeos a través de herramientas como FreePik que nos permite acceder a múltiples modelos. Es decir, que, bueno, pues podemos generar múltiples contenidos, pero es muy importante que no nos volvamos locos y nos pongamos a generar contenidos sin ton ni son, sino que entendamos qué función cumplen los chats de inteligencia artificial, cómo nos pueden ayudar a definir la estrategia, el guión, el contenido en sí mismo, cómo el papel del humano es fundamental y va a seguir siéndolo. Hay un concepto del que voy a hablar ahora que se llama man in the, ya no, era Human in the Loop, creo que era Human in the Loop. Es decir, el loop es como el circuito, el lugar, el recorrido. Bueno, pues tiene que haber un humano en medio de todo esto. Es decir, la inteligencia artificial no es un lugar en el cual damos a botones y nos olvidamos. Esto no es un proceso, una cinta transportadora en la que yo la activo y me voy, sino que el humano tiene que estar antes, durante y después, en distintos procesos. Porque la inteligencia artificial es una herramienta que responde muy bien ante nuestras peticiones, pero las peticiones son nuestras. Y nuestras son las peticiones y nuestras son las revisiones. Y por tanto tenemos que estar muy presentes en todo este proceso. Y por tanto, podemos usar estas inteligencias artificiales para, por ejemplo, identificar lo que se conoce como gaps de contenido. Es decir, nuestros clientes, nuestros futuros clientes, demandan información sobre los servicios que necesitan. Y los van a buscar en nuestra web, en Google o en la chat de inteligencia artificial. Si nuestra web no aporta esa información, ¿cómo van a saberlo la inteligencia artificial? Vuelvo al ejemplo de antes de las bajantes. Si yo no dejo claro que soy experto en este tema en mi página web, ¿cómo la inteligencia artificial va a recomendarme cuando alguien tenga un problema con una bajante? Por eso tengo que identificar claramente cuál es nuestro cliente objetivo y cuáles son sus necesidades. Y en base a eso, cruzar con los datos de nuestra página web e identificar pues, áreas de contenido en los que necesitamos crear contenido. Y tenemos que volcar ese contenido para el usuario y para los chats de IA. Es decir, que tenemos que pensar en esa dualidad. Y tenemos que pensar, aunque generemos contenido, antiguamente pasaba esto con el tema del SEO, se generaba contenido para SEO. Incluso hubo una época de la historia en la cual se generaba contenido que era infumable, no había forma de leerlo, pero estaba pensado para Google. Ya Google evolucionó y entendió mejor el contenido. Y ya discriminaba el contenido que era de baja calidad. Recordad lo del EEAT. Es decir, que Google ya entiende que un contenido de baja calidad y se olvida de él. Pero tenemos que crear ese contenido si encontramos un hueco, un vacío, que de ahí viene el tema del gap, ¿no? De vacío, referente a una necesidad que tiene nuestro usuario. Y por eso hay que entender también cómo nos buscaría nuestro usuario. Y de hecho, es otro ejercicio que podríais hacer. Entender la forma en la que nuestro usuario puede buscar nuestros servicios. Porque claro, no tenemos que pensar en el clásico restaurante Motril, sino que la gente ya va a buscar con más matices. ¿Y qué ofrezco yo que no ofrezca mi competencia? Pues ofrezco unos salones mucho más grandes, ofrezco flexibilidad en el menú, ofrezco actividades para niños, ofrezco un menú sin gluten. Pues todo lo que yo crea que puede ser diferenciación para mí, tengo que visibilizarlo a través de nuestra página web y que la IA lo encuentre, lo valore y nos recomiende. Y por eso es tan importante el contenido y va a seguir siéndolo, porque es una forma de alimentar a los chats. Y por tanto, tenemos que entender bien nuestro negocio para potenciar el contenido relacionado con esos servicios que ofrecemos y con esos factores de diferenciación. Volvemos aquí, todo está relacionado realmente. Es decir, que yo, aunque hable de inteligencia artificial, inevitablemente tengo que hablar de marketing. Inevitablemente. Y tenemos que entender bien cuál es la diferenciación de nuestro negocio. Y tenemos que visibilizarla. Primero, si no hay diferenciación, es muy difícil destacar, crecer y convertirse en líder. Porque si encuentran lo mismo que nuestra competencia, ¿por qué motivo van a ir a por nosotros? ¿Vale? Uno es la diferenciación que debe existir, pero es que otra es la visibilidad de esa diferenciación. Y tiene que percibirse desde fuera. Quien ya está dentro, estupendo. Quien es cliente nuestro, bien, pero tenemos que pensar en quién no es cliente nuestro. Porque además, de hecho, toda esta optimización que estamos trabajando del geo está pensado en el no cliente. Porque nuestro cliente ya nos conoce. Ya sabe cuál es nuestra página web, nuestro teléfono, ya nos llamará, nos escribe o visita nuestra tienda. Pero ya nos conoce. ¿Para quién está pensado esto? Para quien no nos conoce. Y por eso es tan importante, pues, todo esto que podemos trabajar. Y por supuesto, podemos apoyarnos en ChatGPT a la hora de crear contenido. ChatGPT, Gemini, el que queráis usar. Para eso no voy a hablar porque no es una clase de prompts.
en la cual pues se habla del contexto, de toda esa información previa que tiene que entender. Bueno, pues todo eso, que sepáis que el prompt tiene que ser muy completo y crear un contenido adaptado, adecuado para nuestra forma de comunicar, a nuestro cliente objetivo, nuestro modelo de negocio. Podemos incluso preguntar y que nos ayude a definir estrategias, a generar ideas, a identificar los gaps de contenido que antes he comentado. Es decir, que hay una fase de estrategia en la que ChatGPT nos puede ayudar a generar el contenido y después hay una fase en la cual se puede generar directamente el contenido. Y aquí quiero decir varios matices. Uno es que y volvemos al tema de Human in the Loop. Es decir, eh, todo ese contenido debe ser revisado por distintos motivos. En primer lugar, porque puede haber errores. En segundo lugar, porque todo el mundo tiene acceso a esta herramienta. Imagina que soy restaurante y voy a escribir un artículo sobre, yo qué sé, los mejores menús de verano para celebraciones. Nuestra competencia va a ser exactamente lo mismo y ChatGPT le va a ofrecer un contenido muy parecido, no idéntico, porque no ofrece el mismo resultado, pero esto es una herramienta a disposición de todo el mundo. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el prompt, porque si hacemos un prompt adecuado, el resultado no será el mismo, y en la revisión posterior. Nunca deis por bueno un resultado directo. Es decir, que cuando tengáis un resultado, pedid una revisión. Pero pedid una revisión bajo vuestra supervisión. No consiste de forma mecánica, una revisión, sino que daos cuenta que estamos usando un tono, una extensión de palabras, un lenguaje, una orden de contenido o una temática que a lo mejor a vosotros nos convence. Pues pedid una revisión, pedid podéis aportar en el prompt referencias y decir, esta es mi forma de escribir y le aportáis. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que redactaba sus correos con ChatGPT, pero ¿sabéis lo que hizo? Le volcó todos sus correos a ChatGPT. Hizo un informe, un PDF con todos sus correos. Se lo volcó y le dijo, así escribo yo. Quiero que a partir de ahora escribas como yo. Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo ChatGPT? Alimentarse, entrenarse. Cogió unos datos externos y lo incorporó a su entrenamiento. Y a partir de ese momento ya escribía como esa persona. Eso funcionaba mejor cuanto más datos le aportaba. Si de primera le dices, escribe un correo para mí, te escribirá un correo para ti como para 100.000 personas más. Me refiero, no va a haber diferencia entre unos y otros. Tenemos que, ahí los humanos lo que tenemos son unos matices que hacen que seamos distintos, no seamos todos iguales. Pues eso en el marketing, en la redacción de contenido, en todo esto, pues también pasa. Y por eso tenemos que, bueno, domar a la IA para adaptarla a lo que nosotros somos, a los valores de nuestra empresa, a nuestra forma de comunicar, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto vamos a crear contenido. ¿Y qué podemos hacer con ese contenido? Pues lo podemos volcar en nuestro blog sin problema. Y lo podemos volcar y además podemos apoyarnos en múltiples formatos que nos van a permitir la inteligencia artificial porque gracias a ella vamos a poder crear contenido en texto, contenido en audio, contenido en vídeo, contenido en presentación, contenido en PDF, contenido en lo que nosotros queramos. Bueno, porque la IA trabaja de una forma que se llama multimodal, es decir, que podemos acceder a múltiples formatos. Todo esto está muy bien porque podemos enriquecer el artículo y podemos hacer un artículo increíble con múltiples formatos generados con IA. Ahora, os digo, esto hay un límite. Hay un límite y ahora os preguntaré, hay una diapositiva en la que hablo sobre Google, sobre esto a Google le hace gracia o no le hace gracia. Hay límites. En general, hay un problema con la escala. Cuando hablo de la escala, es que no podemos hacer esto de forma salvaje y generar 1 millón de artículos y aparecer de la noche a la mañana con 1 millón de artículos. Porque a Google eso no le gusta nada. Que de repente digo Google y ten en cuenta que hay puntos de coincidencia entre ChatGPT y la IA. Que de repente haya una página web y que de forma artificial, bueno, pues alimente el contenido y aparezca una barbaridad de contenido, eso no está pensado en el usuario. Está pensado en posicionar de forma artificial. ¿Cuál es el límite en toda la creación de contenido? En que pensemos en el usuario. Porque los chats de IA terminan pensando en el usuario. Tienen sus propios criterios a la hora de buscar contenido, encontrar el contenido, pero lo que no puede ser es que haya una cantidad increíble sobre contenido sobre un artículo. Mi consejo es que se use con moderación. Es decir, que si yo escribo un artículo a la semana, que uséis la IA para escribir uno o dos, pero no escribáis 100.000 artículos. Es que hoy en día, de hecho, es un reto ahora mismo con la inteligencia artificial el tema del contenido automático. Me refiero, hoy en día es muy fácil darle un botón. Esto está pasando en todos los sectores. Por ejemplo, ahora mismo Spotify tiene una crisis, una crisis existencial.
Una crisis existencial porque están apareciendo canciones hechas con IA, pues por cientos de miles a diario. Y no saben qué hacer porque no pueden bloquearlo, porque ya incluso artistas están entrando, artistas reales, en editar sus canciones con IA. No pueden bloquearlo, ni pueden permitir que la IA colapse todo el sistema. Entonces, están hablando de que van a sacar un check de verificación, para que haya un check para artistas reales que se diferencien de los artistas que no se sabe ni de dónde vienen, que pueden ser, es que existen artistas, canciones, álbumes hechos con inteligencia artificial y eso está pasando en todos lados. Entonces ya es muy fácil darle un botón y que se genere una web con 100.000 artículos hablando sobre las tortillas de patata. Y ella, 100.000 artículos, pero literalmente, ¿eh? No es una exageración, 100.000 artículos hablando sobre la tortilla de patata. Pues imagina Google o la IA cuando se encuentre con esos mastodontes de información. Pues se les va a ir la olla. Porque los recursos que tienen estos sistemas son limitados. Me refiero, cuando ChatGPT navega por páginas web, cuando Google lo hace, usa servidores que gastan electricidad, que consumen recursos. Por eso, ni a Google ni a la inteligencia artificial le gusta consumir recursos en vuestra página web. Entonces, no quieren consumir el mínimo, la mínima cantidad de recursos, porque eso se traduce, el consumo de recursos se traduce en consumo de energía y gasto para ellos. Y por tanto, buscar un punto de equilibrio. Y no consiste esto en generar contenido a discreción, sino en buscar, pues bueno, pues ese punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues miremos un poco cómo hacerlo de forma correcta. Y lo que os decía, las personas juegan un papel fundamental en todo esto. Y las personas, y el concepto este de human in the loop, o el concepto de la curación, ¿qué es la curación? No es curar, es seleccionar, identificar, eh, usar nuestro propio criterio a la hora de filtrar el contenido. No queremos contenido a escala, queremos contenido adecuado. Mira, yo tengo un cliente que trabaja, que vende cuadros hechos con inteligencia artificial. Lienzo. ¿Y cuál es la diferencia cuál es su diferenciación? Porque podéis pensar, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Yo entro en Gemini, le digo, hazme un cuadro, lo mando a una imprenta, lo monto en un lienzo y a correr. ¿Cuál es la diferenciación? La curación. La selección de obras que hay en su catálogo es espléndida. Me refiero, tú entras y tú dices, es que son todos muy bonitos, muy bien trabajados. ¿Por qué? Porque ellos trabajan uno a uno cada cuadro. Está trabajado con un prompt muy detallado, muy corregido, para que el resultado final sea un resultado que mantenga unos mínimos de calidad. Ahí está el papel del humano dentro de ese proceso en el cual la IA juega un papel fundamental. Y por eso el humano aporta valor a la empresa. Y por eso el humano tiene que estar en los promos, tiene que estar en la revisión posterior. Y ojo, no lo digo solo por ética empresarial, es que incluso la Unión Europea lo exige. La Unión Europea aprobó hace ya no sé si 1 o 2 años, un reglamento en materia de inteligencia artificial en la que exige que, por un lado, por ejemplo, el material creado por inteligencia artificial esté etiquetado como tal, es decir, que no debe intentar camuflarse, pero por otro lado, que la supervisión humana esté siempre presente. Es decir, que no haya procesos de inteligencia artificial que no estén supervisados. Y por tanto, tenemos que tenerlo presente y hacerlo nosotros también, sabiendo bueno, que todo esto jugamos a favor de la ley y también pensando en nuestros usuarios y en que hagamos las cosas de forma correcta para que los chats pues nos tengan en buena estima. Y como ya os decía antes, digo, ¿qué opina Google de todo esto? Digo Google porque Google juega un papel muy importante. Pensad lo que os he dicho, ChatGPT usa Google y usa Google para encontrar páginas web. ¿Y qué opina Google sobre la creación a escala de material hecho con inteligencia artificial? Fijaos que el propio Google tiene una herramienta, un chat de IA que genera contenido. Es decir, yo me voy a Gemini y le digo, genera un artículo y me lo hace. No me dice no lo haga. No lo haga, que está muy mal. Lo hace. Bueno, pues fijaos. Os voy a enseñar una declaración que tiene ya un tiempo de un vicepresidente de Google, que además es el vicepresidente de búsquedas de Google. Es decir, que Google es una. Realmente la empresa no se llama Google, ya sabéis que la empresa se llama Alphabet porque hace 100.000 cosas. Pero de Google, del sector de búsquedas de Google, su vicepresidente le preguntaron por la inteligencia artificial. Y fijaos la respuesta que dio. Os pongo la respuesta en inglés y la traducción. Dice que la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa para los creadores y no hay nada de malo en usarlo. ¿Dónde está el problema? El problema es pensar en crear contenido de escala con la intención de alterar
el ranking de búsqueda. Es decir, no pensar en el usuario, sino en esa herramienta que nos posiciona. Y esto aplicarlo también a la IA. Es decir, que no tenemos que pensar en lo artificial de intentar posicionar a toda costa, sino que tenemos que pensar en cómo hacerlo para que de una forma natural y pensando en el usuario, los chats de IA nos valoren. Pero para eso siempre hay que intentar no buscar atajos, sino aprovechar la IA para que de forma natural conseguimos unos mejores resultados. Siempre que hablo de IA, a mí me gusta decir que no nos permite trabajar más cantidad, sino que nos permite trabajar mejor. Es decir, generar mejor contenido y llegar antes a ese mejor contenido. Y cuando digo de contenido ya no estoy hablando de artículos de blog, estoy hablando de cualquier cosa. De generar un informe, de analizar datos, de redactar un email. Es que la IA nos puede ayudar. No quiero que penséis que esto es darle un botón y olvidarse, sino que tenemos un asistente, un apoyo, un copiloto, como la herramienta de Microsoft. Eh, es más interesante pensar en la metáfora del copiloto que la del piloto. Es decir, ¿qué hace el copiloto? Pues el copiloto no supervisa el mapa, no recomienda, no avisa con antelación, planifica sabiendo cosas que puede estar mirando mientras yo estoy conduciendo. ¿Vale? Entonces, esa metáfora yo creo que es muy adecuada para entender un poco todo este contexto en el que estamos. Y que, como os decía, es muy cambiante. ¿Y hacia dónde vamos? Pues brevemente, y vamos ya acercándonos al final, hacia el futuro de las búsquedas. Por cierto, no me habéis hecho preguntas por el chat. No sé si se la estáis haciendo a ChatGPT y me saltáis, o si no tenéis ninguna duda, pero bueno, yo en cualquier caso estaré aquí al final también para que me preguntéis lo que deseáis, ¿vale? Así que nada, tenedlo presente, que lo tenéis por aquí a vuestra disposición. Y como os decía, ¿cuál es el futuro de las búsquedas? Bueno, pues todo esto está en permanente transformación. Y fijaos que en Google ya buscamos de otra forma, es decir, que esto ya no es futuro, esto ya es presente. El futuro realmente pasa por búsquedas variadas de todo tipo. Es decir, esto ya está pasando, las búsquedas visuales. Google ya lo hace, todavía no está totalmente integrado en su flujo habitual, porque no todo el mundo lo usa. Las búsquedas visuales, es decir, con la cámara. Yo pongo la cámara, le doy un botón y me sale información vinculada a lo que he visto en la cámara. Esto todavía no se ha extendido al gran público, es una función muy minoritaria. No es lo mismo que las búsquedas de Google o ChatGPT, que ChatGPT lo usa ya todo el mundo. Todo el mundo, ¿eh? Tiene una penetración en la sociedad bestial. Pero búsquedas visuales, búsquedas por voz o agentes. Y os pongo aquí el ejemplo de Alexa Plus, que ya está extendiéndose por España. Es decir, que la inteligencia artificial ha servido a un asistente por voz. De tal manera que pues le hagamos búsquedas, bueno, le hagamos búsquedas, no son ni búsquedas, son peticiones a la IA de, en este caso, Alexa. Y que esa petición use todos esos factores de los que acabo de hablar a la hora de buscar esa respuesta. ¿Qué es lo que va a hacer Alexa? Pues con su motor de IA buscará fuentes, buscará, clasificará por autoridad, buscará menciones y dará una respuesta. Pero va a ir a Internet a buscar y tendrá un conocimiento previo, tendrá un conocimiento adquirido. Pero va a ser a través de un asistente por voz. ¿Y qué es lo que va a permitir el asistente por voz? Pues que haya una conversación mucho más fluida. De tal manera que esto ya Google lo permite, me refiero, Google cuando hace una pregunta, la segunda pregunta está condicionada por la primera, ¿vale? Es decir, que Google entiende muy bien el contexto de que se ha iniciado una conversación. Pues imagina esto de una forma natural a través de la voz. Y esto va a estar presente en nuestro hogar, en el coche, en el trabajo. Y de hecho es el siguiente paso y es lo que nos espera con la inteligencia artificial. Es decir, que los agentes personales ya totalmente personalizados para que si estamos en la cocina hay un agente personal de nuestro hogar informándonos y pudiéndoles preguntar sobre disponibilidad de productos en la nevera, sobre recetas, sobre llamadas de teléfono, sobre la agenda y podamos interactuar con ellos de una forma súper fluida. Y habrá veces que ese intercambio de información sea con contenido nuestro propio, relacionado con nuestra agenda, pero hay otras veces que le pediremos que esa gente vaya fuera a buscar información. Y todo esto, y el paso ya, que será la siguiente revolución, que ya se nos va a ir la olla a todos, cuando esté integrada la robótica. Que ahora mismo todo eso todavía no ha llegado o no lo tocamos con los dedos. ChatGPT lo tocamos con los dedos. La robótica con inteligencia artificial, que está muy desarrollada, hay países en los que ya los coches autónomos forman parte de su día a día. En España todavía no han llegado. Es verdad que aquí hay muchos límites con el tema de la Unión Europea porque es muy restrictiva y de hecho hay expertos en IA que dicen que la Unión Europea se está quedando muy atrás en el desarrollo de la IA, mientras que países más permisivos pues están desarrollando modelos y está, el tema del coche autónomo pues que es la leche, pero imagina el momento en el cual lleguen también agentes robóticos.
no queda mucho para esto, la tecnología nos está acercando hasta este punto de desarrollo y lo veremos y tendremos que estar preparados y pensar que, y me gusta también mucho, me gustan las metáforas y me gusta incidir en ellas, pero esto es un tsunami, ¿vale? Entonces el tsunami tenemos dos opciones, o quedarnos parados y ahogarnos o surfearlo, coger una tabla de surf y surfearlo. Una gran ola que hay que subirse a ella y saber que esto nos va bueno, pues que va a cambiar completamente el contexto. Pensad que estamos viviendo ahora mismo una revolución industrial. Todavía no le han puesto nombre, todavía no le han puesto fecha de comienzo, pero en la historia ha habido cuatro revoluciones industriales, momentos en los que ha habido cambios del mercado, cambios sobre todo del mercado laboral, en el cual se destruyeron puestos de trabajo y surgieron nuevos. Y pensad que dentro de 20 años nuestros hijos trabajarán en puestos de trabajo que ahora mismo no existen. Fijaos cómo estamos ahora mismo en la fase de evolución. Y por tanto, pues bueno, pues me repito con la enhorabuena porque estáis asistiendo a esto y que demostréis actitud por aprender, que creo que es fundamental hoy día. Y por eso, fijaos, esto podéis pensar que la inteligencia artificial también me puede sustituir a mí, ¿no? Me refiero que dentro de unos años venga aquí también un agente y os cuente. Las conexiones humanas es algo que yo creo que es insustituible. Es decir, que hay cosas que las máquinas harán, pero las conexiones humanas, de verdad que no va a ponernos la inteligencia artificial no va a sustituir a nuestros amigos. Y van a traernos unos amigos que se vayan con nosotros de cerveza. Las conexiones, eso es algo que seguirá existiendo. Y bueno, venga, después de toda esta reflexión, un pequeño ejercicio práctico, muy sencillo para que hagáis. Podríamos hacerlo ahora en clase, pero no quiero entreteneros, lo hacéis en vuestra casa. Súper rápido. Y ya os he ido hablando de lo que quería contar. En primer lugar, que vayáis a la IA y le preguntéis por tres empresas de vuestro sector. Si sois restaurantes, abogados, peluqueros o economistas. Preguntadle tres empresas de vuestro sector y acotad por ubicación. Lo digo para qué, porque si no va a ser complejo. Pero preguntadle tres empresas. Y si no estáis entre esa lista, preguntadle por 10 empresas. Es decir, que, bueno, la cosa es que aparezcáis. Evidentemente no es lo mismo posicionar en Madrid que posicionar en Motril, pero bueno, probad, a ver dónde estáis. Y cuando veáis vuestra posición, si estáis el segundo, si estáis el tercero, o si no aparecéis en esa lista, le preguntáis a la IA por qué no os ha incluido. Que os lo detalle, que os diga lo que estáis haciendo mal. Que os diga, porque a lo mejor podéis encontrar la sorpresa de que no sepa quiénes sois, que puede pasar. Pero preguntadle por vosotros, por vuestras empresas y por vosotros, con vuestros nombres y apellidos. Esto es una cosa que ya lo recomendaba yo hace años hacer en Google. Buscar a vosotros mismos y ver lo que Google sabe de vosotros. Pues preguntarle a ChatGPT lo que sabe de vosotros con vuestros nombres y apellidos. Y si no ha situado como referente en vuestro sector, viene el siguiente consejo, que toméis nota de lo que os diga y que os dé consejo de autoridad, de fuentes, de referencia y ya veréis que os va a dar unos consejos interesantísimos y de aplicación real. Es decir, que ChatGPT os lo va a contar, no lo va a ocultar. Es decir, esto no es Google. Google era una caja cerrada. Google, si tú no aparecías, te ibas a un experto en SEO. Y al experto en SEO le decía, oye, ¿por qué no aparece en mi web? Tú no tienes ni idea. Pero en ChatGPT, si no aparece, preguntarle. Preguntarle y aprender de todo lo que diga, porque se puede aprender mucho y porque es necesario, porque yo lo hago y porque veréis además que la respuesta que os dé ahora, dentro de un año, pues será otra completamente distinta, porque van cambiando y porque los modelos van cambiando su forma de clasificar, de encontrar la información y tenéis que estar, bueno, pues informados de todos estos temas. Bueno, y un pequeño resumen para hacer repaso de todo lo que hemos hablado. Por un lado, que hay que tener presencia digital propia y que la que no tenemos nuestra, pues que sepamos de lo que está pasando. Que hay programas que buscan menciones, es decir, que hay programas que, bueno, hay un programa que se llama Google Alerts que sirve también para buscar menciones en blogs y que controléis lo que está pasando fuera sobre vosotros, que generéis contenido útil para vuestro cliente, no para el chat de IA, para vuestro cliente. Contenido variado, además, no penséis solo en el contenido de texto. Que sirváis contenido adaptado pues al formato en el que os queréis comunicar. Y entended que todos buscamos contenido variado. Nadie queremos entrar en una página web y que haya un chorrazo infinito de texto. Incluso los propios chats de IA ya están incorporando imágenes en sus respuestas. No sé si eso os habéis fijado, ¿no? Que, bueno, pues complementan la información escrita con información visual
porque se entiende que para el consumo humano es mucho más agradable entrar en un artículo y ver formato, listas, enumeraciones, imágenes, vídeos, PDF. El contenido variado es muy adecuado para posicionar bien. Que trabajéis vuestra imagen de marca. Y cuando hablo de imagen de marca, no es, bueno, por supuesto, trabajarla a nivel visual, ¿vale? Es decir, que trabajéis a nivel de identidad gráfica, pero cuando hablo de eso es la forma en la que se comunica vuestra empresa, la forma en la que aparece en los distintos lugares, que trabajéis vuestra reputación, que trabajéis vuestro reconocimiento, porque citas y menciones en otros lugares será visibilidad para vosotros en los chats de IA, que trabajéis la presencia local en mapa. Esto es especialmente importante para los negocios locales. Todos no sois negocios locales. Si tenéis una tienda online de zapatos, no juega un papel tan importante Google Maps. Pero en otros casos sí. Bueno, pues valorarlo y cuando sea necesario, pues lo optimizáis. Y, por supuesto, que estar siempre muy atentos, con los ojos muy abiertos y las orejas así, en parabólica, porque hay que estar atento a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Creo que en general, tanto en el sector de la IA como en cualquier sector relacionado con la empresa, tenemos que estar permanentemente abiertos al cambio. Lo que funciona hoy, mañana puede dejar de funcionar. Así que nada, esto es una invitación siempre a una actitud proactiva por aprender, por estar dispuesto a cambiar y adaptarnos a todos esos cambios permanentes que se producen. Y más hoy en día, que yo creo que lo que mejor define nuestra sociedad actual son los cambios. Estamos permanentemente cambiando todo y a una velocidad increíble. Yo- También me gusta a mí hablar del zapatero de hace 50 años, que si hacía las cosas bien se tiraba 50 años vendiendo zapatos. Me refiero, no vivía ningún tipo de crisis. Pero es que ahora hay que estar muy, muy atento. Así que nada, con esto creo que llego a la hora y media que os había prometido. Aquí tenéis el chat. Os agradezco vuestros comentarios, pero de verdad que me tenéis para... debería tener un canal de YouTube. Muchas gracias, Ricardo, madre mía. Pues sí, sí, la verdad es que esto es una cosa que deberíamos hacer, sí. Lo que pasa es que, claro, cuando es para uno mismo, cuesta. Pero sí, es muy interesante. Estos temas que son apasionantes y creo que son de mucha importancia para las empresas. Así que nada, bueno, si tenéis, aparte de los buenos comentarios, si tenéis alguna duda, pues planteadla y si no, pues nada, me tendréis a vuestra disposición en cualquier otro momento. Nicolás, déjame que desde la Cámara de Comercio de Motril nos sumemos también a estos comentarios que están dejando Álvaro, Hugo, Ricardo, porque desde luego no solo que el tema es apasionante, sino que lo trasladas con esa pasión que merece la inteligencia artificial y todos estos cambios. En muchos de los asistentes que conocemos también, son cercanos a cámara, sabemos que les preocupa las reseñas de su empresa y me ha parecido muy interesante por destacar algo que no caíamos, y es que el contestar de forma elaborada a una mala reseña puede perjudicarnos. Eso me ha parecido realmente interesante. Es curioso, sobre todo curioso. Sí. Y nada más, si tenemos algún comentario, alguna duda, sé que esta exposición pues se abre a tener mil dudas, porque claro, nos ha abierto un mundo esta mañana, Nicolás. También os emplazo, pues si queréis hablar con Aumenta Digital, si queréis hablar con Nicolás, pues ese es el nombre de su empresa y lo tenéis en el ChatGPT desde luego, pero también en Google Sí, cierto, cierto. Es fácilmente. verdad que si le preguntáis por mi ChatGPT os recomendará. Os pongo por mi correo también por aquí, por si alguien quiere escribirme con el motivo que sea y ya está. Pues listo, por nuestra parte nada más. De nuevo agradecimiento a Aumenta, agradecimiento a Nicolás, a todos vosotros que nos habéis acompañado y nos vemos próximamente en la próxima jornada. Nicolás, que tenga un buen viernes, un buen fin de semana para todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, chao.